Mi gente, vamos a reaccionar a un video que se llama Cómo crear tu rutina de un canal llamado Blue Gym Animation. Creo que este canal originalmente es en inglés, pero por lo que he visto este canal es como muy fácil de entender. Onda, creo que estos son como los videos que a mí me gustaría haber visto cuando yo fui principiante en el gimnasio. Así que eso, mi gente, vayamos viendo y comentando qué tal esto. Hey, te voy a explicar cómo crear tu propia rutina de manera súper sencilla, sin calculadoras, sin doctorados y sin quedarte calvo. Solo siguiendo 3 reglas de oro, que no te las diré al final del vídeo, te las voy a decir ahora. Primero, dar suficiente descanso al músculo. Segundo, no dar demasiado descanso al músculo. ¿Dar suficiente descanso al músculo? Sí, perfecto. ¿Cuál es el descanso que ustedes tendrían que dar por grupo muscular entre sesión de entrenamiento a volver a entrenarlo? Entre 48 horas a 72 horas. Pero si ustedes le dan más descanso, la verdad es que no pasaría nada malo. O por ejemplo, en el contexto de durante el entrenamiento, el que tú descanses más de 3 minutos, más de 5 minutos, hermano, no te vas a enfriar y vas a evitar un progreso. No. De hecho, con respecto a los descansos entre series, incluso es mejor que sobre que falte. Y tercero, no solapar grupos musculares. Si tienes esto claro, ya lo tienes prácticamente todo hecho. Solo queda saber cuánto volumen de peso levantas y qué... Ya, mi gente, expliquemos brevemente también. ¿Qué es el volumen de entrenamiento? El volumen de entrenamiento viene siendo la definición de kilos o libras, el tonelaje total del entrenamiento. ¿Ya? Por ejemplo, normalmente donde uno suele levantar más peso en los ejercicios de pierna, deberíamos tener un volumen más alto en un entrenamiento de pierna que un entrenamiento de torso, por el hecho de que levantamos más peso en X sesión de entrenamiento antes que otra. ¿Ya? Entonces pueden entender que el volumen de entrenamiento, si ustedes lo quieren ver como un número, viene siendo la cantidad de tonelaje por repeticiones o veces levantado, y ahí tendrías como el tema del volumen de entrenamiento. Ya. Ejercicios sabemos que son los movimientos que tú haces durante el entrenamiento. Se calcula por día, por sesión de entrenamiento. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si es que tú tienes más de un entrenamiento al día, tendrías que sumar ambas sesiones. ¿Ya? Pero eso, el volumen de entrenamiento se va calculando por sesión de entrenamiento, a no ser que tú quieras como sumar el volumen de toda una semana o de todo un mes. ¿Ya? Eso también se puede calcular. Simplemente sería como hacer la sumatoria de todo el tonelaje. ejercicios hacer. Y para esto último hay un truco muy sencillo que es copiar. Tenemos internet lleno hasta arriba de rutinas de todo tipo. Existen doctores muy buenos dando cátedra. Este doctor, no me acuerdo cómo se llamaba, hermano. Doctor algo. En su momento subía buen contenido, pero después empezó a subir unos contenidos como muy fake, hermano. Como muy clickbait. Ya, así como con esta, decía, como con esta rutina tú vas a ganar 20 kilogramos en solamente 30 días. Y al final eran como estudios como del año de la pera, ¿cachai? Y claro, al final la gente lo veía porque en su momento como que había creado una buena base de que lo que decía era verdad, y después como que empezó a tirar como mucho clickbait, hermano. Doctor Turistas Biter, no, de profesionales otro. subiendo sus rutinas completas y hasta pibes de color azul que cada uno de sus vídeos son rutinas aplicables. Solo has de buscar una rutina que te guste y copiarla. Es sencillo. Lo único que has de saber es cómo aplicar esa rutina a tu caso particular. Y esto es lo que vas a aprender en este vídeo. Pero primero voy a explicar bien las 3 reglas de oro. Primera, dar suficiente descanso al músculo. Cuando entrenas en el gym, lo que estás haciendo, dicho de una manera simple, es romper tus músculos. Y lo que pasa después de entrenar es que tu cuerpo los regenera. Y para que tu cuerpo haga esto, necesitas... No es como que se rompe tan literalmente, pero para explicarlo de una forma sencilla, sí. Al final, este video está hecho como para que las personas principiantes lo entiendan y puedan como adentrarse en el mundo del gimnasio de una forma simple. Comer y dormir bien. En condiciones Pero ideales, Tulson, el músculo cuídate. necesita 48 horas para recuperarse. Ya, esto es lo que yo les decía. Y en algunos casos probablemente puedas necesitar más de 48 horas. Pero en verdad, con 48 horas puede estar bien. Puede estar bien. Entonces eso es lo que yo les decía también. Entre sesión de entrenamiento, entre entrenar un grupo muscular y volver a entrenar otra vez en la semana,
pues entre 48 a 72 horas. Esto significa que si el lunes haces pecho, al día siguiente no puedes volver a hacer pecho otra vez, porque tu músculo se está recuperando. Pero lo que sí que puedes hacer es esperar al jueves o al viernes para volver a darle papaya. Ahora, regla número 2, no dar demasiado descanso. Hay 2 indicadores básicos que te pueden dar una pista para saber si tu músculo ha trabajado bien o si ya está recuperado. El primero es el que se conoce como el pump, que es esa hinchazón que tiene el músculo. Ey, vamos a... Esto es un comentario que se suele escuchar mucho, pero en verdad el pump no es un indicador de que tu entrenamiento está siendo efectivo. Puedes entrenar y que te puede durar incluso hasta el día siguiente. Y el segundo indicador son las agujetas, que es ese dolor como de pinchazo. Y este tampoco. Ya, estas dos cosas en verdad no las apaño, porque son mitos como muy antiguos, hermano. Ya, las agujetas o los famosos DOMS, como se conocen en verdad, o como un término más científico, nunca son indicativos de que hubo un buen descanso o que hubo un buen entrenamiento. Que tiene el músculo al día siguiente o que te dura hasta 2 días después. Estos 2 indicadores te pueden dar una pista de que tu músculo está, entre comillas, en modo recuperación. Pero lo principal para saber si ya estás listo para volver a ejercitar ese músculo es que te sientas fuerte, sin molestias y con energía para volver a entrenar. Ahora, combinando estas 2 reglas de oro, sale la número 3, que es no solapar grupos musculares. En tu rutina puedes estar solapando grupos musculares sin darte cuenta porque muchos ejercicios trabajan varios músculos a la vez. Por ejemplo, press de banca es un ejercicio de pecho, pero también trabaja el tríceps y los hombros, o las dominadas son un ejercicio de espalda, pero también trabajan los brazos. Esto significa que hacer pecho más tríceps en un mismo día es una buena idea, porque trabajan juntos, pero hacer un día pecho y al día siguiente tríceps más hombros no es lo más óptimo, porque no cumples la primera regla de oro, que es dar suficiente... Esto es verdad, porque mucha gente cree que haciendo un press banca no le llega suficiente fatiga o estímulo a los demás músculos secundarios, por así decirlo. ¿Ya? Porque como sabemos, en el press banca los grupos musculares que están participando vendría siendo el pectoral, principalmente por el movimiento de aducción de los brazos, el deltoides por el movimiento de flexión del hombro. Para los que no saben qué es la flexión de hombro, pues es simplemente este movimiento, y la extensión del codo, principalmente movimiento del tríceps, ¿ya? Entonces claramente, y dependiendo también de la anatomía de cada persona, estos 2 grupos musculares van a estar participando muy activamente en este ejercicio. Así que toda esa gente que cree que solamente el press banca es para pecho, está cometiendo un gran error. De hecho, yo por eso también no suelo decir que el Arnold Split es muy bueno, porque el Arnold Split literalmente mucha gente lo que aplica es un día de torso, ejercicios como de espalda y pecho, y después le meten día de brazo. Pero eso, ¿de qué te sirve aplicar un press banca y después el día de mañana hacer deltoides y tríceps cuando ya tuviste la función de flexión del hombro y extensión del codo? Es como hacer sentadilla un día y el siguiente día hacer extensión de cuádriceps. Descanso el músculo. La manera típica de evitar el solapamiento es jugar con el día de pierna y los días de descanso. Con esto claro, ya sabes cómo hacer bien cualquier rutina que te encuentres. Ahora falta saber cómo aplicarla a tu caso particular, es decir, qué rutina es la ideal para ti. Y el criterio para elegir una es simple. Primero, que te guste, y segundo, que encaje en tu horario personal. Ya, esto de escoger split o qué tipo de organización vas a tener es muy clave. De hecho, cuando yo voy a tener un asesorado nuevo, por ejemplo, yo siempre intento saber cuál es su disponibilidad, saber también otros datos como puede ser el trabajo, o si es que tiene práctica de alguna disciplina secundaria. No sé, pongamos el ejemplo de que Juanito trabaja en el escritorio todo el día, pero los fines de semana tiene partidos de fútbol, ¿ya? Y no le gustaría estar fatigado en las piernas para el día de fútbol, ¿ya? Entonces lo que tú vas a intentar, o lo que tal vez deberías tener como preferencia, sería unos 2 días antes del día de fútbol, sí o sí, ya haber hecho pierna, como para que tengas el suficiente descanso, que hablamos que eran entre 48 horas a 72 horas, para recuperarse antes de esos partidos de fútbol o cosas así, ¿ya? Más que nada porque, sobre todo, si es que tú trabajas con lo que viene siendo el caso de un deportista, separar los entrenamientos de otra disciplina o otra cosa que tú tengas que hacer y que no te involucre o te afecte en el rendimiento es muy clave. Es muy clave. Y de hecho, si es que llegado al caso, tú tienes que entrenar
en X disciplina. Por ejemplo, en mi caso, yo antes jugaba básquetbol y también gimnasio, con la prioridad en el básquetbol. Yo lo que hacía era al menos tener unas 6, 4 horas de descanso entre entrenamientos. Ya, por ejemplo, tú puedes tener básquetbol y 4 horas después o 6 horas después un entrenamiento de pesas. Lo ideal es no tener tan poco tiempo entre sesión de entrenamiento y otra sesión de entrenamiento, porque si no ahí el rendimiento se va a ver muy afectado. Ya, pero obviamente siempre hay que priorizar, y eso, más que nada también, aparte de ese dato adicional, en casos en los cuales tú tengas otra disciplina aparte del gimnasio, el tema de tu disponibilidad también es muy importante para ver cuál es la mejor estrategia que tú puedes aplicar y también ajustándolo a tus objetivos. Para poder mantenerlo en el tiempo y que sea justamente eso, rutina. Lo que te aconsejo para crear tu propia rutina es elegir una rutina básica de las que en inglés se conocen como splits. Los splits son las rutinas más populares que existen. Mucha gente que entrena usa una de estas y con el tiempo la va modificando para adaptarla a su caso particular. Te voy a resumir las 3 más conocidas por si quieres elegir una, y si os interesa ya hablaré en futuros vídeos sobre cada una de ellas en detalle. Primero, el bro split. En esta tabla te pongo el ejemplo más común. Consiste en trabajar cada grupo muscular por separado en días distintos. Nunca hagan esa rutina, por favor, no. Hacer un grupo muscular por día, no lo hagan, es una pérdida de tiempo. De la semana. Si necesitas variar algún ejercicio, mejor repartan a través de la semana. De la tabla, se la mandas a ChatGPT y por ejemplo le dices: hola esclavo, adáptame esta rutina para trabajar en casa solo con mancuernas. Te lo ordeno. Y ChatGPT hará el resto. El bro split es muy popular para principiantes porque es fácil y divertido. Puedes hacerla entrenando solo una hora al día. 25, y literal. también va muy bien si estudias o trabajas 5 días a la semana y quieres descansar el sábado y el domingo. Lo malo... Fácil y divertido, 1 hora al día, 5 días a la semana. No, esto es lo peor que tú podías hacer. Es mucho más inteligente repartir el día de espalda con el de bíceps entre uno y otro. Ahí también te queda una frecuencia 2, por ejemplo. No, es que esto de literalmente no. O perfectamente aquí repartiendo el volumen de entrenamiento te podría quedar algo mejor estructurado como un pull leg. Pero no, nunca hagan esa rutina. Lo que tiene el bro split es que no es la rutina más óptima, porque hacer brazos el lunes y esperar una semana entera para hacer brazos otra vez es demasiado descanso. Pero por lo general el bro split está bien para empezar a entrenar. Push-pull legs. Esta rutina es muy buena si estás en un nivel intermedio y ya entrenas algo más en serio. Cada entreno dura 1 hora o 1 hora y media más o menos, y es una rutina que es un ciclo que repites cada 8 días. Como su nombre indica, consiste en un día de ejercicios de empuje, un día de ejercicios de tirón y uno de pierna. Entonces, uno de descanso y repites otra vez. Son 4 días contando el descanso, 8 días en total. Esta rutina es buena, pero yo aconsejo mejor hacer push legs pull, por el tema de no solapar grupos musculares. Lo mejor de esta rutina es ¿cómo que solapar el grupo muscular? Que con pocos ajustes encontrarás una rutina que más se encaje a ti y que sea bastante eficiente. Puedes empezar haciendo la versión clásica, 1 mes o 2, y poco a poco, según tu propio criterio, ir cambiando ejercicios. Tercer ejemplo, full body. Consiste en trabajar todo el cuerpo en un mismo día. Full body es óptimo, sí, pero encuentro que es de las rutinas más aburridas para hacer. En verdad encuentro que estas son de las rutinas más aburridas para hacer. Si se estructura bien, puede quedar algo muy interesante. Lo que nunca haría sería mezclar muchos ejercicios compuestos en un día. Ya, no sé, pues por ejemplo, pongámosle que ahí tú haces una sentadilla, un press banca y ya lo demás son como ejercicios aislados. Que ahí podrías meter como algún bíceps, algún tríceps, cosas así. Pero el que tú metas muchos ejercicios como, no sé, remo, hip thrust, press militar y después un press banca, meter ejercicios en los cuales se mueve mucho peso y tantas veces, no, te fatiga ahí o te empezás a cansar muy rápido. Es la mejor rutina que puedes hacer si tienes poco tiempo y quieres estar bien físicamente. Lo que pasa que no es la típica rutina de hipertrofia en la que todo el mundo piensa cuando quiere ponerse mamadísimo. Si se estructura bien puede ser algo inteligente para hipertrofia, pero no es divertido. Entonces normalmente la gente no le suele divertir, no le suele gustar, no se suelen adaptar bien a este tipo de rutina.
Una sesión de full body puede durar entre 45 minutos y 1 hora y media, depende de lo que hagas, y normalmente se hacen 3 o 4 días a la semana. La clave es utilizar ejercicios que trabajan varios grupos musculares a la vez, como el press de banca, dominadas, sentadillas, peso muerto, flexiones. Lo malo que tiene es que es una rutina genérica y no vas a poder focalizar en un músculo concreto. Por ejemplo, no te pondrás a hacer elevaciones laterales para aislar hombros, pero sí que es una buena rutina para todo el público. Eso les decía, como resumen que del si vídeo, lo saben puedes elegir organizar una bien, de se puede estas hacer bien. rutinas, o también puedes elegir otra distinta que a ti te guste, pero sobre todo aplica las 3 reglas de oro para mover el orden de los ejercicios según tus propios horarios o lo que te interese entrenar más o menos. Por ejemplo, si quieres hacer push-pull legs, pero solo quieres hacer un día de pierna, puedes quitar el segundo día de pierna y el de descanso y hacer una rutina de 5 días. Otro ejemplo, si tu rutina es de full body pero estás lesionado en el hombro, entonces eliminas los ejercicios de empuje y puedes cambiarlo por ejercicios de core o de piernas o por los ejercicios de recuperación que te diga tu médico. También recuerda que para una buena rutina, el mejor ejercicio es estar suscrito a algún canal de fitness de calidad y de darle a la campanita para incluir esos vídeos en tu rutina. Nada más, guapísimo. Hoy está interesante que hablara del torso pierna. Actualmente es mi rutina más favorita. O sea, de las rutinas que más me gustan. Obviamente no hay que cerrarse solamente en hacer solamente este tipo de splits. Al final tienes mucha variedad. Perfectamente podrías hacer un día, ejemplo, empuje bíceps. No sé, en contextos en los cuales quieras priorizar el brazo, pero no dejar de hacer frecuencia 2 en torso, por ejemplo. Podría aplicar un torso pierna, pero con brazo al principio. La verdad es que hay miles de combinaciones. O no sé, para las mujeres que quieran enfocarse en glúteo, podrían perfectamente hacer glúteo 3 veces a la semana, pero un día enfocarlo un poco más al cuádriceps, un poco más al isquio un día, y el tercer día mezclar un poco de pierna completa, por ejemplo. Y así es que pueden haber muchas combinaciones. Al final todo tiene que estar bien estructurado, bien estructurado.